Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva edición de la jornada del corredor inmobiliario. En esta ocasión nuestra última jornada del año, espacios que traemos y que pensamos especialmente para ustedes con el fin de traerles información y contenido de valor. Vamos entonces a esperar un par de minutos mientras se terminan de conectar todas las personas que se inscribieron. Hace 14 años, el gremio apostó por la profesionalización del corretaje a través de la creación de la red inmobiliaria MLS. La red inmobiliaria MLS eleva los estándares éticos y profesionales y permite a los corredores llevar a cabo sus negocios inmobiliarios de manera eficiente, transparente y segura. En la red inmobiliaria MLS contamos con un grupo de 60 integrantes y más de 260 agentes inmobiliarios. Un portafolio de más de 5.000 inmuebles disponibles para la venta, espacios que le dan visibilidad a nuestros integrantes y acceso a datos exclusivos del sector inmobiliario. Nuevamente, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada del corredor inmobiliario. Gracias a todos los que aceptan esa invitación a nuestra última jornada del año. Hoy tenemos un tema que considero muy importante, sobre todo ahora que estamos finalizando este 2023 y que empezamos a hacer planeaciones para nuestras estrategias en el próximo año. Pero antes de contarles sobre nuestra jornada de hoy y presentarles a María Elisa, que va a ser la persona que nos va a brindar todo su conocimiento hoy, quiero darle paso a David, que tiene una invitación y una información muy importante para todos ustedes. David. Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es David Suspes. Yo hablo en representación de Paseo del Sendero. Nosotros somos unos desarrolladores inmobiliarios en República Dominicana.
Aproximadamente hace un año también tenemos presencia en Panamá, tenemos un proyecto en el Pacífico panameño. Acá lo que nosotros buscamos básicamente es generar alianzas estratégicas con personas del sector inmobiliario aquí en Colombia y poder pues diversificar las carteras tanto de ustedes como corredores e inmobiliarias y de nuestros clientes o las personas que nosotros tenemos, darles esa otra opción que tienen. Hay mucha gente que tal vez está interesada en invertir por fuera, pero no existen las herramientas, no existe el acompañamiento para que ellos puedan lograr este tipo de inversión. Entonces, uno de nuestros principales motivos de estar acá, estamos en Medellín, hace aproximadamente 8 meses, 9, tenemos presencia ya acá en nuestra oficina, es brindar y dar todo ese apoyo que esta gente, que estas personas que quieren invertir afuera están necesitando. Y también hacer un acompañamiento pues a todos los aliados de educación, de cómo vender o cómo ofrecer este producto que está por fuera para poder hacer su diversificación de cartera. Acá tengo unos datos pues de las personas que invierten. Nosotros tenemos 2 proyectos en República Dominicana. Uno se llama Pueblito Caribeño. Todos nuestros proyectos más allá de un metro cuadrado tienen consigo una experiencia que es lo que los hace mucho más atractivo para el público. Entonces, en Pueblito Caribeño lo que estamos buscando es reunimos todas las zonas coloniales en un solo espacio. Tenemos la calle La Habana Vieja, calle Antigua, Coro, Cartagena, y todas estas calles hacen alusión a alguna parte de estas zonas, tienen su restaurante de cada uno de sus países. Entonces tenemos un lifestyle, por ejemplo, el pueblito caribeño, que es tradición destacada en la cultura caribeña. Tenemos diseños modernos y únicos, pues en la zona. Estamos ubicados en Punta Cana. Tenemos plazas, pues, que van a generar que la comunidad se sienta muy cómoda y vuelva a eso de estar en un pueblo. Dentro de Pueblito Caribeño vamos a tener restaurantes, cafés, tenemos una iglesia católica, tiendas, parques, tenemos un playground y zonas deportivas. Hemos podido identificar las personas que invierten en Pueblito Caribeño. En primer lugar tenemos los ecuatorianos, canadienses, en tercero estamos los colombianos con un ticket aproximado de $209.905. Tenemos un 13.1% de inversión en este proyecto. ¿Dónde están ubicados o cuáles son las ciudades donde están estas personas que han invertido? En Santo Domingo, en San Juan, en Miami, en Nueva York, y el quinto es Medellín. Son las personas que hemos podido identificar que han hecho su inversión. Hemos tenido más de 300 inversionistas colombianos, que también fue lo que nos hizo venir como, hey, hay gente interesada en invertir por fuera, pero a veces todo el proceso se entorpecía un poco. Hablamos español, pero no es el mismo español. Entonces, para eso estamos acá. Estas son algunas imágenes de nuestro proyecto, Pueblito Caribeño. Y Chukun Lagoon es uno de nuestros proyectos insignia. Es un proyecto que salió a comercializarse el 19 de enero de este año y al momento son 235 unidades. Actualmente solamente ya tenemos disponibles 36 unidades, el resto pues ya tenemos vendido el proyecto. Acá, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la experiencia que tenemos detrás de? Es un fin de semana, una noche en lo que es Tulum, pero en esta parte del Caribe. Entonces allí nuestro eslogan es artesanalmente salvaje. Tenemos una conexión entre la vida y la naturaleza, hemos creado ambientes muy eco-friendly y tenemos una democratización en la inversión hotelera. Allí todo funciona a través de un operador pues que realiza toda esta gestión para no crear también rivalidad en el mercado. Este es el master plan del proyecto. Allí tenemos ríos lentos, amplias piscinas tipo resort. ¿Quiénes han invertido? Tenemos un rango de edad de 35 a 51 años de edad. Las mejores ocupaciones, entonces en primer lugar tenemos empresarios, tenemos ingenieros, médicos, pilotos, retirados, su estado civil.
las personas que más nos compran son las familias, entonces la mayoría son casados con una inversión promedio de $200.000, solteros con 190.000, unión libre con 179.000 y divorciados con 172.000. ¿En dónde están estas personas? En Chukun, en primer lugar, encontramos a Bogotá. Son la mayor inversión la encontramos allí. Tenemos Miami en segundo, Santiago en tercero, Orlando en cuarto y vuelve y aparece Medellín en quinto lugar. Entonces, aquí podemos identificar el gran potencial que tenemos para explorar en este nuevo mercado. Acá, las nacionalidades. Colombia se encuentra dentro de este ranking de nacionalidades con una inversión aproximada de 88.963 dólares. Tenemos una inversión del 41.2% en todo el proyecto. Y bueno, acá algunas imágenes de lo que es Chukun, qué pena. Tenemos un lobby bar, estos son imágenes del proyecto modelo. Y tenemos otro proyecto que salió aproximadamente un mes al mercado, está en lista cero, se encuentra en el Pacífico panameño. Es un proyecto de townhouses, algo muy parecido a esto que es Chukun. Y bueno, queremos también extenderles una invitación para un cóctel que estamos realizando el día 30 de noviembre a las 2 de la tarde en nuestras instalaciones, en nuestras oficinas, para que ustedes conozcan un poco más a detalle sobre todo nuestra empresa y todos los proyectos que tenemos. Entonces, quedan totalmente invitados. Yo en un momento por el chat comparto el link de registro para los que estén interesados y si no, podemos seguir en contacto y programar una cita más adelante para hablar un poco más a detalle. Muchísimas gracias, Andrés, por el espacio. Muchas gracias, David, por la invitación. Como dijo David, ya les compartirá más información sobre estos proyectos. La idea es que tengan ustedes más herramientas para darles soluciones a esas solicitudes y a esas personas que quieren seguir invirtiendo en propiedad raíz. Ahora sí quiero darle la bienvenida a María Elisa Rojas, la persona que nos va hoy a brindar todo su conocimiento en este tema. Hemos querido diseñar esta jornada con ese tema de cómo potenciar una estrategia de marketing. Yo conversaba con María y le contaba que me decían muchos afiliados que estaban empezando a pensar cómo planificar ese 2024, a qué le iban a invertir en publicidad, qué estrategias querían utilizar para el marketing. Y pensé que era la oportunidad perfecta hoy tenerla a ella con toda la experiencia que tiene ya en el sector para que nos brinde un poco de su conocimiento. María, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Andrés, a todos, bienvenidos. De verdad, muchísimas gracias por compartirnos esta invitación, por estar acá. Seguramente va a ser más o menos una horita de conocimiento muy chévere, como antes de arrancar, darles como vía libre a que cualquier pregunta que tengan y demás la vayan haciendo por el chat y la vayamos respondiendo, sino pues al final también podemos hacer como una sesión de preguntas y respuestas y que sobre eso pues como que todos podamos tener todo súper claro. Antes de arrancar, voy a compartir por aquí mi pantalla, contarles un poquito de Vecindario, que es de donde vengo y donde la empresa que represento también. Vecindario es una startup con la que estamos buscando y tenemos una gran obsesión que es simplificar el proceso de compra y venta de vivienda en el mundo. Queremos que todas las personas y las familias en el mundo tengan un hogar y por eso sabemos que necesitamos simplificar los procesos, necesitamos que cada vez sea más sencillo poder acceder a una vivienda y sabemos que a partir de tecnología y de metodologías ágiles para los procesos comerciales lo podemos hacer. Y dentro de todo ese proceso, dentro de todo lo que estamos haciendo en vecindario, nosotros llevamos más o menos más de 10 años trabajando desde diferentes aspectos en acompañando estrategias de marketing para la comercialización de vivienda, sea nuestra, sea de nuestros aliados, sea de otras constructoras a nivel América Latina. Y pues a partir de ahí viene un poquito el conocimiento que quiero compartirles el día de hoy, que más que conocimiento son como algunas claves que a nosotros nos han funcionado y que nosotros hemos entendido que nos permite conectar mucho más allá con nuestros clientes. Entonces, lo más importante acá y para arrancar es
todos seguramente o queremos tener una estrategia de marketing o queremos potenciar la estrategia de marketing que ya tenemos. Muchas veces sentimos que lo que hacemos no funciona, no tiene los resultados que esperamos, no convierte de la forma que queremos. Y muchas veces nos damos como contra las paredes pensando, bueno, ¿y qué más hago? ¿Qué me invento? ¿Qué me invento? Y empezamos a ver que nosotros o a pensar o a sentir que para poder tener resultados vamos a tener que hacer grandes inversiones de dinero, grandes inversiones económicas en pauta, sea digital, sea ATL, sea publicidad exterior. Entonces uno empieza a sumar y a sumar y a sumar y eso son miles y miles de dólares sumando en la cartera y pues finalmente eso a veces se vuelve un poco sostenible, más cuando hay momentos de coyunturas económicas complejas, empiezan a decir, no, pues ya tengo que empezar a recortar y a recortar y lo primero que uno recorta es marketing. Y siempre queda como esa sensación de, uy, si yo invirtiera más, si yo invirtiera más, ¿qué haría? O la otra es que uno dice, tengo que tener un equipo de trabajo gigante. Y sé que muchos de ustedes son asesores o agentes inmobiliarios, algunos que trabajan independientes, otros que trabajan en equipos pequeños, y uno dice, no, pues, ¿de dónde me saco yo un equipo grande? ¿Con qué le pago yo a un equipo grande? Entonces tengo que tener un community manager, un estratega de social media, alguien que trabaje en medios, alguien que trabaje pauta, alguien que diseñe, y pues, obviamente eso es el ideal, y ojalá todos pudiéramos contar con un equipo de marketing, pero sabemos que es costoso y que la estructura organizacional de todos no nos permite eso, o que tendríamos que pagar una agencia y las agencias son costosas, entonces vuelve como la disyuntiva de gente más recursos y hay veces uno dice, no, pues venga, yo sigo haciéndole aquí con las uñas y acá realmente lo que yo les quiero decir es que si bien cuando uno tiene muy buenos recursos y tiene un gran equipo, pues obviamente logra grandes resultados, no necesariamente tiene que tener un gran equipo o una billetera muy carnuda, como diríamos, para poder lograr una estrategia de marketing muy interesante. Lo más importante, más allá de gastar plata en publicidad o más allá de tener un equipo que haga muchas cosas, lo que necesitamos empezar es a estructurar una estrategia que esté pensada en dos elementos principales. En lo que estamos ofreciendo, que es el producto, que es ese proyecto que estamos ofreciendo, o esos servicios de acompañamiento, o esos servicios de asesoría, o de te busco tu inmueble ideal, o te ayudo a buscar tu inversión, y sobre todo en el usuario. Y acá hay algo que a mí me encanta y es esta triada, que si pueden anótenla, dibújenla por ahí, y es que uno siempre cuando se sienta, y este es el primer paso de esto que les quiero compartir hoy, cuando uno se sienta, y seguramente muchos de ustedes, como le decía Andrés, están ahorita cerrando año, terminando año, y aprovechando esos días que baja un poquito la marea en diciembre, para decir, bueno, en el 2024, ¿qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo estructuramos? Y empiezan a decir, bueno, ¿y para dónde? Y yo les tengo esta primera herramienta que es esta triada. Esta triada tiene tres elementos súper importantes: el producto, los usuarios y el contexto. ¿Y cómo se ve eso y cómo se aplica eso? Y eso. Lo primero es que tenemos que desmenuzar nuestro producto, sea un proyecto inmobiliario, sea un portafolio de proyectos o de inmuebles, sea una serie de servicios que prestemos en consultoría, en asesoría, en acompañamiento en inversiones, lo que sea que ustedes hagan, lo primero es sentarse a revisar y entender cuál es la propuesta de valor. Y ahorita vamos a hablar un poquito de atributos y seguramente eso les va a ayudar mucho más a entenderlo. Pero lo primero es uno decir, venga, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Para dónde voy? Empezar a depurar, y acá tengo un primer mensaje muy importante y es, sabias serían las mamás y las tías que dicen que el que mucho abarca poco aprieta, y que finalmente querer hacer mil cosas y tener mil productos y tener mil líneas de negocio y apostarle a muchas cosas al mismo tiempo, lo único que va a hacer es desconcentrarnos. Entonces, primer ejercicio es siéntense y escriban todo lo que ustedes están haciendo y empiecen a depurar y a priorizar. Venga, mi apuesta en el 2024 va a ser por este proyecto, por estos dos proyectos, por este portafolio, por este servicio, y a partir de ahí empiecen a plantear el resto. ¿Cuál es el segundo punto? Es entender para quién es eso. Sabemos que cada vez más tenemos muchas más herramientas de segmentación de nuestro público y ahorita les voy a compartir una herramienta para eso. Y sobre todo que tenemos que empezar a pensar en el usuario. Antes, cuando uno tenía, iba a usar un ejemplo del retail, no puntualmente del sector inmobiliario, sino de retail. Cuando hace 30 años uno iba al supermercado y tenía una opción
de crema dental, pues uno compraba esa crema dental, era la que había en el mercado. Iba, uno la cogía, iba, la pagaba y esa era la que usaba. Y de hecho es el nombre de la crema dental con la que todos le decimos a todas las cremas dentales del mercado, porque en su momento era la única que existía. Hoy, que existen muchas más, pues uno sabe que hay unas para dientes sensibles, otra que sabe más rico, una que blanquea, una que mil cosas, y es el usuario, de acuerdo a lo que él quiere, necesita, le gusta, desea, aspira y demás, el que va a tomar la decisión. Y lo mismo pasa en nuestro sector. Entonces vamos a tener el usuario que es experto y especialista en invertir en el sector inmobiliario, y ese usuario que es especializado y que tiene todo el conocimiento y que sabe calcular las tasas y demás, necesita un acompañamiento muy distinto a la familia que por primera vez está iniciando un proyecto de compra de vivienda y quiere comprar un apartamento bis y necesita saber cómo aplicar a un subsidio, necesita cómo hacer eso, es absolutamente distinto. Entonces nosotros tenemos que empezar a buscar cómo hacemos match. Lo mismo que les decía con el producto y con el foco. No podemos pretender entrar a resolver todas las ¿cómo se dice? Como todas las necesidades de los usuarios. Y ahí nosotros tenemos un caso que es súper bonito. Cuando nosotros en vecindario teníamos el marketplace de venta de vivienda y teníamos nuestro equipo comercial, teníamos consultores. Los consultores más exitosos eran los que se especializaban en un nicho. Entonces teníamos los que eran súper pro en acompañar inversionistas y cerraban tickets súper altos, y teníamos un caso de uno de los vendedores que más unidades vendía al mes, y fue una decisión declarada de él, y él dijo: yo voy a empezar a venderle solamente a personas que tienen poquita plata. Y eso suena súper absurdo, porque obviamente uno como asesor inmobiliario lo que piensa es: no, pues venga, le vendo al que tenga más plata, que me va a comprar el apartamento, la casa y de más de 1.000 millones de pesos, pero pues realmente de la apuesta de él era: no, yo quiero acompañar a estas personas que se ganan un mínimo, 2 salarios mínimos, que pueden acceder a subsidios, y se volvió un crack en entender cómo se movía la billetera de esos usuarios, qué era lo que ellos buscaban y sobre todo cómo se movía todo el ecosistema de subsidios en Colombia. Entonces se volvió un especialista en sacar concurrencias, en diligenciar formatos de aplicación a subsidios y todo ese proceso, y era el más pro en acompañar a esas familias, y vendía 28, 30 unidades en un mes sin ningún problema. Y lo otro, y el tercer aspecto para tenerlo en cuenta en esa estrategia, es el contexto, en qué nos estamos moviendo y cómo se mueven esos usuarios. Entonces no es lo mismo salir a venderle, como el caso que les acabo de contar, a familias que están buscando aplicar unos subsidios, y que esto depende e infiere en todas las decisiones de gobierno y demás, en cómo aplican los subsidios, y hay que entender muy bien a si estamos acompañando a personas que están buscando invertir en el extranjero o desde el extranjero, que ya ahí lo que aplican son cambios de tasas de conversión, de divisas, de asuntos legales, de intereses. Entonces va a ser muy diferente el que está buscando un proyecto como los que nos mostraba David ahora, que son proyectos mucho más pensados en escenarios vacacionales, en dinámicas vacacionales, al que está buscando un apartamento para vivir acá en Colombia, y empezar a juntar todo ese contexto. Cuando nosotros somos capaces de armar esta triada, de entender cuál es nuestro producto, de entender quiénes son nuestros usuarios y en qué contexto nos estamos moviendo, nosotros vamos a ser capaces de montar una estrategia de marketing muy efectiva en la que nosotros principalmente estemos haciendo esto. Esto es una frase que yo, pues, como un legado que yo me robé de una de mis mentoras en marketing, y ella dice que uno le tiene que hablar a los usuarios de lo que los usuarios les importa en el lenguaje de ellos. Y yo le sumo la tercera, y es en los canales que habitualmente consumen. Y ahí vamos a tener la clave, y es: nosotros ya sabemos quién es nuestro público, sabemos de qué le vamos a hablar, sabemos que eso les importa. Necesitamos entender en qué lenguaje hablan esas personas y qué canales consumen, porque muchas veces íbamos a caer en grandes errores de: sale una red social nueva, yo tengo que estar ahí. No, es que todo el mundo usa TikTok, entonces yo me tengo que ir a bailar a TikTok, porque si yo no bailo en TikTok no estoy en nada. O es que se inventaron una nueva plataforma para hacer X cosa y yo como sea tengo que estar. Y muchas veces nada que ver, o porque yo no tengo el contenido para estar ahí, o principalmente porque mis usuarios no están ahí. Entonces, si mis usuarios no están en TikTok, ¿para qué voy a ponerme yo a desgastarme, a hacer contenido que me vale un platal, que me quita mucho tiempo?
para estar ahí. Entonces ahora vamos a entender, a ver un poquito cómo vamos a entender cuáles son esos canales para poder plantear una estrategia. Pero este es como el mandamiento, es hablarle a nuestros usuarios de lo que a nuestros usuarios les importa en su lenguaje y por los canales que habitualmente consumen. Y para eso vamos a hablar un poquito, más allá que de estrategias de marketing y demás, vamos a hablar de marketing transmedia, que ya eso suena más tecnológico y más avanzado de lo que realmente es, y es, vamos a entender cómo en esos procesos de planeación, ahora en esas sentaditas que van a tener en estos días, comiendo natilla, buñuelos, ahí como en este ambiente decembrino tan rico que se nos viene, pero que además nos da todo el oxígeno creativo para pensar, vamos a empezar a entender cómo poder montar eso. Y cuando nosotros hablamos de transmedia, como les digo, eso suena más complicado de lo que es principalmente cómo nosotros somos capaces de llevar un mensaje a partir de una narrativa, que también pues ahorita les voy a hablar un poquito más de narrativa, de por qué hablamos de narrativa y es tan importante, a través de diferentes medios, logrando que cada canal cumpla un rol definido en la conexión con nuestros usuarios. ¿Eso qué significa? Es, si nosotros tenemos un proyecto como los que nos mostraba David ahora en República Dominicana o en el Caribe, y ese proyecto tiene unas condiciones y unas características específicas, nosotros vamos a empezar a decir, no voy a coger ese mismo brochure súper sexy y antojador que nos mostró David ahorita, sino que, y lo voy a volver, y lo voy a adaptar a una pieza para Instagram, y lo voy a poner en Facebook, y lo voy a colgar, lo voy a mandar por WhatsApp, y lo voy a mandar por correo. No, finalmente eso no nos funciona, sino que tenemos que entender que en Instagram seguramente va a ser mucho más interesante poner unos reels con esos renders y mostrar cómo es el lugar perfecto para tus vacaciones y eso puede hacer en familia o eso puede hacer en pareja o esto es, o así se ve y así se ven las habitaciones, es una red social absolutamente gráfica y va a ser súper interesante, mientras que por correo electrónico yo puedo mandar un infográfico con las tasas de rendimiento y las posibilidades de retorno que tengo si yo compro en X proyecto y ese X proyecto lo pongo en renta y voy a empezar a recuperar mi inversión en tanto tiempo y a tener tantos rendimientos de tanto porcentaje. Pero por WhatsApp yo puedo mandar la invitación a ese cóctel que van a tener en el showroom la próxima semana para poder confirmar y tener una conversación mucho más clara. Entonces, cuando hablamos de transmedia, y eso es lo que vamos a hacer ahorita, tenemos dos elementos muy importantes y es el mensaje, qué es lo que nosotros queremos compartir y lo que nosotros queremos lograr con nuestros usuarios. Y por otro lado, cómo vamos a hacer esa distribución y vamos a sentarnos y vamos a dibujar. Y ahí les digo yo, saquen lápiz y papel, es súper importante y dibujen cuáles son esos canales en los que van a estar y qué mensaje van a tener para acá. Como les decía ahorita, no es simplemente tener el mismo mensaje en muchos canales, eso técnicamente se llama cross media y es lo que les contaba ahorita, de tenemos un brochure muy bonito, lo mando por todas partes y veo a ver qué reviento, porque finalmente eso no va a conectar y nos devolvemos a nuestro mandamiento y ahí va a ser, si yo estoy en una red social por X cosa o estoy en un canal o escucho cierta, en una emisora de radio para tal cosa, es muy distinto y les pido ahí que hagan un ejercicio mental en este momento y es, piensen en qué es lo primero que ustedes hacen cuando se levantan por la mañana. Les voy a contar y se pueden reír de mí con confianza. Muchos amigos se ríen que porque yo tengo un alma como de octogenaria y es yo me levanto a las 6 de la mañana, prendo el radio, literal como lo hacía mi abuelo hace 40, 50 años, pongo Caracol y escucho ese primer fragmento de noticias de las 6 de la mañana porque necesito saber qué está pasando de 6 a 6:20. Y después probablemente me meta a Instagram a revisar chismes de la noche anterior. Va a ser muy distinto, soy el mismo usuario, tengo mis mismos intereses, pero me estoy conectando con un canal para enterarme de una cosa y me estoy conectando con otro canal para enterarme de otra cosa. Piensen ustedes, esos canales, si ustedes, por ejemplo, están viendo televisión a las 8 de la noche, están viendo la novela de las 8, están pensando en la novela de las 8, probablemente no estén pensando en invertir en un proyecto o en comprar una cosa o en adquirir un servicio, ¿no? Ustedes quieren saber qué va a pasar en la novela. Pero va a ser muy distinto cuando uno saca un rato y dice, me voy a sentar a investigar sobre esto y voy a un buscador o voy a un canal social o voy a YouTube y empiezo a buscar sobre proyectos inmobiliarios y a formarme y demás, va a ser muy distinto. Entonces, la predisposición del usuario, por eso es tan importante el mandamiento, hay que entender en qué momento le voy a hablar
y por qué canal le voy a hablar. Porque puede que yo me invente esa infografía súper top de rendimientos y resulta que la pongo un sábado a las 6 de la tarde en Instagram. Probablemente mi usuario, por más que le interese el proyecto y que le parezca muy bacano, a esa hora esté pensando en pasar tiempo con, con su familia, en pensar en cómo va a salir a rumbear por la noche, para dónde voy, cuál es el plan, y no le importa la infografía. Yo voy a perder un montón de tiempo que me pasé generando un contenido de valor para que mi usuario no lo vea. Va a ser muy distinto si lo publico un lunes a las 11 de la mañana, que yo sé que mi usuario al mediodía saca un ratico para mirar redes, y sobre eso sé que a esa hora la va a poder hacer más sentido y va a decir, voy a agendar una reunión para poder lograr o conocer más sobre este proyecto. ¿Y todo este cuento para qué? Y es para esto que les estaba diciendo, y es, hoy nuestros clientes potenciales, absolutamente todos, porque para que uno no esté expuesto en un expuesto a múltiples canales de publicidad, tiene que vivir en el monte, literal, pues o sea, ya aislado de todo, sin pensar en absolutamente nada, es el que va a estar, no va a estar expuesto. De resto, estamos todo el día bombardeados de información por medios tradicionales, por publicidad exterior, por redes sociales. Nos llegan millones de mensajes de texto al día, nos escriben por WhatsApp, nos mandan correos electrónicos, todo el tiempo, de todo, porque además uno puede que yo sea inversionista en el sector inmobiliario y me va a llegar información de los proyectos que cada uno de ustedes representa, y me van a llegar los informes de La Lonja, y me van a llegar los informes de Camacol, y me van a llegar otros informes de otras redes importantes en inversión, y me van a llegar contenidos gerenciales que me interesan. Pero resulta que yo, además de ser inversionista y de tener interés por eso, pues también compro ropa, también merco, también hago otras cosas. Entonces me va a llegar información de la ropa que me gusta, me va a llegar información de el mercado, de cuándo hay promoción, de dónde hay promoción. Hoy, por ejemplo, que es Black Friday, todos debemos tener el celular reventado de mensajes por todos lados, de promociones, de cosas que eventualmente consumimos o no. Entonces, cuando estamos tan expuestos, y la sobreexposición es el mayor reto que nosotros tenemos ahora, necesitamos crear mensajes que se ajusten al momento de vida de la persona. Y cuando hablamos de momento de vida, no es, es que yo tengo 33 años y estoy construyendo familia y voy a tener hijos y ese es mi momento de vida. Los momentos de vida son micromomentos, y los invito ahí, no tengo acá el video, pero si quieren lo buscan en YouTube, de la estrategia de micromomentos de Google para publicidad, y se basa en eso, se basa en qué es lo que yo estoy pensando como usuario en este momento que estoy de vacaciones y que quiero recorrer tal ciudad y que quiero conocer tales lugares. Cómo me muestra mensajes asociados a eso que estoy viviendo en este momento, que va a ser muy distinto a los mensajes que de pronto vamos a mostrar ahora en los primeros días de diciembre, que sabemos que las personas y los empleados empiezan a recibir sus primas y sus bonificaciones, y sabemos que es un momento de proyección, de poder tener dinero, y sabemos que el sector inmobiliario, por ejemplo, lo aprovecha mucho, es un momento que usted recibe un dinero extra. O es muy distinto a lo que, por ejemplo, en febrero, mes en el que se entregan cesantías acá en Colombia, poder uno decir, es un momento clave para invertir. Entonces son esos momentos que son muy chiquitos y son muy temporales, y que nosotros sabemos que tenemos un mensaje que puede conectar. Si yo sé que el 14 de febrero consignan las cesantías y mis usuarios están buscando la oportunidad de inversión y yo tengo un proyecto que hace clic con eso, voy a crear un mensaje a partir de eso. Si yo tengo un proyecto en lista cero y tengo una lista de inversionistas que están buscando cómo invertir en proyectos vacacionales en el Caribe, y tengo el proyecto perfecto y sé que pasa tal cosa en ese momento, lo voy a poner. Probablemente si en ese momento hay un huracán en el Caribe y todas las noticias son que Acapulco está destruido y que el cambio climático tiene en riesgo las playas del Pacífico centroamericano, pues no va a ser el momento en el que yo lo voy a publicar. Pero si por el contrario estamos en el auge y la noticia es que las rentas vacacionales hoy son uno de los principales modelos de negocio para el Pacífico centroamericano, pues es mi momento de hablar. Entonces es sobre todo tener, y ahí entra mucho la base del contexto, de entender cómo y en qué momento están esos usuarios y cómo nosotros podemos lograr conexiones reales con ellos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es coger esos mensajes que tenemos, analizarlos muy bien, volvemos a esa hojita en la que nosotros priorizamos nuestro foco y nuestro producto, y vamos a decir, listo, ¿yo qué tengo para ofrecer? Y eso lo voy a convertir en una narrativa que se va a
a componer de esta fórmula. Esta fórmula es la elemental. Estas dos primeros atributos es la fórmula con la que hoy me atrevería a decir, el 90% de los proyectos inmobiliarios, por lo menos en Colombia y en otros países de América Latina, se promocionan. Atributos físicos más atributos de valor. ¿A qué me refiero yo con atributos físicos? Es de tantos metros cuadrados, tiene piscina, tiene estas zonas sociales, tiene acceso a esto, tiene acceso a lo otro, está pensado en estas condiciones arquitectónicas, así se va a ver, así se van a ver los apartamentos, tengo un apartamento modelo divino, tengo un render divino, tengo una maqueta divina, y esos son mis atributos físicos. Yo estoy hablando de las características físicas de mi producto: habitaciones, baños, acabados, parqueadero, cuarto útil, metros cuadrados, en fin. Y lo otro son los atributos de valor, que en los atributos de valor va a entrar tanto lo que son atributos de precio, cuando uno dice desde tanto, cuota inicial desde tanto, cuotas desde tanto, crédito hipotecario desde cuánto, y también los atributos de valor son los atributos que muchos de ustedes que seguramente acompañan inversionistas van a estar usando, que son tasas de retorno, niveles de inversión, valorización, etcétera, y son atributos de valor. Si ustedes hacen un estudio, y seguramente hoy, en este momento, todos están pensando desde sus procesos, cuáles son esos atributos como que ustedes están usando siempre, y se van a dar cuenta que son atributos físicos o atributos de valor. Tengo unos apartamentos divinos en Panamá que hacen esto y que tienen esto y que tienen una tasa de proyección de valorización de tanto, de retorno en renta de tanto, y ahí se acaba. Pero resulta que cuando nosotros a esto le sumamos otros dos elementos muy importantes, vamos a empezar a generar una estrategia mucho más efectiva, que son los atributos emocionales y son los atributos de contexto. Los atributos emocionales es entender que por más racional que sea una compra, porque no podemos decir que una compra de una vivienda, una compra de una inversión inmobiliaria es una compra emocional, que es muy distinta a el día que uno está aburrido y se va a comprar ropa para que se le pase la aburrición. Eso es una compra muy racional, siempre va a tener unos aspectos emocionales de por medio. ¿Y cuáles son los aspectos emocionales de por medio? Están los sueños, están las aspiraciones, está la realización en diferentes procesos. Voy a hablar primero de lo que es el caso de la compra de vivienda de una familia que está haciendo y que es un gran proyecto de vida, y el atributo emocional tiene que ver con el proyecto se alinea con mi estilo de vida, tengo un espacio para mis hijos, sé que va a ser un entorno seguro para que mis hijos crezcan. O por el contrario, si no tengo una familia y quiero vivir solo, mis atributos emocionales van a hacer que tenga unos espacios de conexión con otras personas que se parecen a mí, que el espacio está diseñado con unos, o construido con unos procesos ambientales que se alinean a lo que nosotros consideramos importante, o que está ubicado en una zona de la ciudad que para nosotros nos da tranquilidad o nos da seguridad. Todo eso son atributos emocionales y van a empezar a sumar muchísimo a la narrativa del proyecto, porque va a ser mucho más ganador que simplemente contar que tenemos un apartamento que tiene 3 habitaciones, 2 baños, parqueadero, cuarto útil, que cuesta 400 millones de pesos, que las cuotas mensuales son de 1.200.000, que se paga tanto en la inicial y tanto en el crédito hipotecario, a decir que es todo eso más que es un lugar ideal para familias porque está pensado con tener espacios de esparcimiento para compartir, que va a tener estas y estas condiciones, que está pensado para familias de este tipo, que está ubicado y que queda cerquita de ciertas cosas, y empezar a contar la historia de esas familias que probablemente van a habitar ese proyecto. Y si además nosotros le sumamos los atributos de contexto, que van a ser atributos que pueden ser contextos geográficos, económicos, sociales, vamos a poder empezar a decir. Entonces, en los atributos de contexto vamos a poder hablar de nuevas dinámicas de ciudad, de por qué ahí, de nuevas dinámicas de familia, de qué estamos pensando, de hablar, por ejemplo, de grandes apuestas en términos de sostenibilidad y por qué es importante estar ahí, y empezar a conectar con esos puntos que el contexto me da, como les decía un poquito ahorita con el caso de las inversiones por renta vacacional, cómo uno se mueve. Entonces hay una ciudad que está volviéndose súper apetecida en términos vacacionales, como muchas ciudades, por ejemplo, en República Dominicana, uno empezar a contar por qué República y qué pasa en República y las playas
y es esto que está pasando y empieza uno a armar una narrativa que es la que nos va a permitir finalmente conectar con nuestros usuarios. Y si ustedes se dan cuenta, hasta aquí no nos hemos gastado un peso. O sea, hasta aquí ustedes están tomándose un tinto muy rico, una cerveza, lo que quieran, comiendo natilla, buñuelos, lo que sea, y tienen una hojita de papel y están anotando y escribiendo absolutamente todo eso. Por ahora no se han gastado un peso. Y acá lo más importante, y esto es a lo que más cabeza de alguna forma le vamos a tener que echar, y es a por qué hablamos de narrativa y por qué no simplemente hablamos de promoción. Y esto es uno de los grandes cambios de los paradigmas del marketing actual, y no solo aplica obviamente para nuestro sector, sino que nuestro sector es un sector rico en historias que lastimosamente como que se nos olvida contar, pero que ya muchos otros sectores lo están usando muy bien. ¿Qué pasa? Y aquí es como el dato ñoño de la mañana, y es un dato antropológico, y es que los seres humanos estamos conectados a nuestra base primaria de comunicación, que es la narrativa, que es el contar historias. Por eso nos gustaba tanto cuando estábamos chiquitos y los abuelos nos contaban las historias de hace muchos años, o por eso nos conectamos con una serie en Netflix, o por eso algo tan básico, nos encanta el chisme que nos contó la vecina. El chisme son puras historias, es la base más importante. Y es porque el ser humano aprendió a comunicarse y a transmitir valor a partir de las historias hace millones de años. Pues, o sea, esto es desde los principios de la humanidad. Entonces, tenemos una conexión biológica natural con las historias. Y por ende, cuando ya nosotros estamos sentados desde el punto de vista del marketing o de la publicidad, necesitamos aprovecharnos de ese proceso. Necesitamos ser capaces de decir cuál es la historia que yo voy a contar. Entonces, ¿cuál es la historia de mi proyecto? Entonces, ¿cuál es la historia, por ejemplo, de ese pueblito caribeño que nos estaban mostrando ahora, y cómo yo empiezo a contar desde la narrativa de los pueblos del Caribe, y me voy y busco las historias de García Márquez de los pueblos del Caribe, o me voy y me busco las historias de la vieja Habana, o y busco las historias de la salsa, y voy a tener un montón de cosas para hablar y para contar esos proyectos? Y seguramente a mi usuario, que obviamente le interesa cuántas habitaciones tiene, si tiene vista al mar, si no tiene vista al mar, si tiene piscina, si no tiene piscina, que tiene las zonas comunes, cuánto se va a valorizar, en cuánto lo puedo rentar, cuál es el proceso de administración para la renta. Voy a empezar a conectarlo también desde otras cosas. ¿Por qué? Porque ahí encuentro yo el diferencial. Porque probablemente proyectos con vista al mar de 3 habitaciones y con garantía de inversión de retorno por renta, voy a tener 4, 5, 6 en la misma zona. ¿Cuál es la diferencia del proyecto que yo estoy contando ahí? Y esa es la narrativa. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender a ese usuario y saber qué es lo que lo conecta, porque probablemente tengamos usuarios que no conecten con ciertas historias y otros que sí. Entonces, tenemos que volver a nuestra triada del principio y preguntar, venga, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que quiere mi usuario? ¿De qué le importa que yo le hable? Y empezar a hablarle de eso y sobre eso construir. Y vamos a hablar de varios pasos importantes ya para concretar esa estrategia. Entonces, el primer paso es conocer a profundidad a los usuarios. ¿Qué es lo que pasa? Y es que nosotros estamos acostumbrados, y vuelvo y les digo, esto no es exclusivo del sector inmobiliario, pasa absolutamente en todos los sectores. Retail tiene un problema gigante con esto, y es que nos limitamos al perfilamiento general. Los que trabajamos en marketing y en publicidad hace muchos años nos decían, es que es el target, ¿cuál es su target? ¿Cuál es su target? Y ese target tiene unas fórmulas de perfilamiento general que se ven así. Y es decir, yo tengo un proyecto que tiene unas características particulares, y ese apartamento yo voy a poner que tiene esas características, vale tanto, este es el crédito, tiene tantas habitaciones, tenemos 300 unidades, en fin. Y resulta que yo voy a decir y voy a poner un target, y el target se ve muy parecido a esto. Es decir, yo tengo familias de clase media alta que tengan unos ingresos familiares promedio de 10 millones de pesos, que vivan en la ciudad de Medellín, que sean empleados, que tengan formación profesional y que tengan entre 30 y 40 años y que estén buscando su primer apartamento propio. Es súper general, y ya vamos a ver qué es lo que pasa. Y es que dentro de ese público nos van a caber María y Pedro, que efectivamente están en la edad que nosotros decimos,
trabajan por una ONG, son ingenieros ambientales, son empleados, tienen ingresos familiares por 12 millones de pesos, son amantes, enamorados de la naturaleza, son vegetarianos, practican yoga, están con unos intereses súper distintos y están buscando su primer apartamento porque van a formar familia y quieren tener un hijo y quieren que su hijo crezca en un lugar donde ellos se sientan súper identificados. Pero resulta que Pablo y Juan José también hacen parte de ese mismo target. Están dentro de la edad, acaban de casarse, quieren tener su primer apartamento. Pablo es publicista, Juan José es economista, tienen ingresos familiares por 14 millones de pesos, cumplen con el perfil financiero, les encanta salir a comer, encanta descubrir sabores nuevos, quieren estar muy conectados de donde pasa como la vida gastronómica de la ciudad, quieren poder tener todo a lo que llamamos como a walking distance, que yo no necesite carro porque no quieren tener un carro, no se quieren encartar, quieren empezar a buscar, necesitan un lugar que sea muy accesible al transporte público porque Pablo trabaja de la casa y Juan José le gusta irse al trabajo en bicicleta y quieren buscar un lugar que les permita crear comunidad con sus vecinos. Y resulta que tenemos también a Elena y Armando, que también tienen la misma edad, están casados, tienen tres hijos, los dos son profesionales, trabajan, tienen ingresos familiares por 11 millones de pesos, pero están buscando un espacio mucho más pensado en sus hijos, en que sus hijos tengan un entorno seguro para crecer y en el que vayan a tener buenas zonas comunes, vayan a ser amigos, en fin, los amiguitos de la unidad que hablábamos cuando estábamos chiquitos. Resulta que son tres perfiles que caben dentro del target, pero si yo me devuelvo al proyecto y entiendo el proyecto, probablemente no me va a aplicar para estas tres familias. Entonces, si yo tengo que el proyecto lo que tiene son unas megazonas comunes, que está pensado para familias con hijos, que va a tener piscina para grandes, para chiquitos, que va a tener unos espacios de videojuegos, que es súper, súper pensada en niños, seguramente es el proyecto para Elena y Armando. Y probablemente es el producto para María y Pedro. Pero resulta que si el proyecto es en una zona muy urbanizada, no tiene mucho acceso a zonas verdes, por más que tenga unas megazonas comunes y demás, y no esté construido de pronto con todas estas metodologías sostenibles y no sea un lugar mucho más tranquilo, sino que sea un lugar con mucha más bulla o mucho más céntrico, para María y para Pedro no va a ser el proyecto. Pero además, sí, por el contrario, es un proyecto que está ubicado muy a las afueras de la ciudad, tiene una gran reserva natural, pero sí o sí te toca llegar en carro o no salir. Para Pablo y para Juan José no va a ser el proyecto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender a profundidad y hay muchos mecanismos para entender a profundidad a esos clientes. Podemos sentarnos, si nosotros ya tenemos una base de clientes, es sentarnos a conversar con ellos, invitarlos a un tinto y ahí se gastan la primera plata. No sé, ya los tintos son muy caros, pero 30.000 pesos en invitar a un tinto con un pastel a un cliente y a sentarse a conversar y decir, vení, vos qué estás buscando, lo mismo en inversión, dónde quieres invertir, cómo tenés tu portafolio de inversión, estás buscando invertir más acá o afuera, y empezar a entender todas las características y volvemos a la mismo cuadernito, esa hojita que les pedí sacar al principio, eso ya va como en cuaderno, y empezar a anotar, esto es lo que lo conecta, esto es lo que le importa, esto es lo que le da confianza. ¿Qué hace que mi cliente confíe en este proyecto y no confíe en este proyecto? Listo, perfecto, tiene un respaldo de X entidad financiera, tiene tal mecanismo de respaldo y empezar a entender todo eso y sobre todo eso que nosotros anotemos y entendamos de nuestro usuario, empezamos a plantear nuestra estrategia y vamos a comunicarla súper desde ahí y no nos vamos a quedar en el genérico. Hace unos días estábamos en una charla con un aliado peruano, también hablando como de marketing y de embudos digitales, y él ponía un caso de un proyecto en el Perú que estaba diseñado para médicos. Era súper cerquita como uno de los centros médicos más importantes en Lima, etcétera. Y resulta que ellos, pues, o sea, es una carajadita chiquita. Cuando ellos empezaron a publicitar el proyecto, lo empezaron a publicitar desde sus atributos físicos. Entonces era tantas unidades, tantas cosas, pues tantas habitaciones, bla, bla, bla. Y ponían siempre una foto de una familia, que es la primera que uno descarga y que tienen el 80% de los proyectos inmobiliarios. Las ventas, no, eso no fluía mucho, llegaban unos, pero pues finalmente la zona sí era una zona muy de
de gente que estaba buscando, pues, o sea, que era como del ámbito de la salud, pero resulta que los médicos pasaban derecho por la puerta del proyecto y nadie entraba. Cuando hicieron y entendieron y fueron y se sentaron, hablaban con los médicos y que era importante y tal cosa, encontraron esos atributos, empezaron a cambiar su comunicación y a declarar explícitamente que era un proyecto pensado en profesionales para la salud. Y efectivamente ahí mismo se ve la curva de crecimiento. Entonces, cuando nosotros ya conocemos a nuestro cliente y somos capaces de hacer renuncias, esto es lo más importante. Tenemos que ser, igual que con el foco, tenemos que ser capaces de hacer renuncias. Cuando yo dejo de creer que mi proyecto le sirve a cualquiera y empiezo a entender que, y no solo esto depende de lo económico, que yo sé que es el filtro inicialmente que nosotros hacemos, y por eso siempre en los ejemplos les pongo los ingresos, más allá de lo económico, cuando nosotros entendemos nuestro proyecto, nuestro portafolio de proyectos, para qué público es y renuncio a los otros. Ah, es que tal otro tiene este perfil, tiene mucha plata y yo sé que si yo lo logro convencer, me va a invertir, pero resulta que esa persona o ese perfil que tiene mucha plata no se conecta para nada con mi proyecto. Entonces, ¿qué voy a pasar? Yo voy a empezar a gastar y a gastar y a gastar kilometraje en perseguir un cliente que finalmente no me va a comprar. Mientras que si yo renuncio a ese cliente y me concentro en este público que sí me va a comprar, que puede que no tenga tanta plata y que tenga que hacer un poquito más de ajustes para poder comprarlo, pero sí me va a comprar, voy a empezar a ver resultados mucho más importantes. Entonces, después de conocer a profundidad a nuestros clientes, vamos al segundo punto, que es plantear un mapa de puntos de contacto. Y acá es, por eso cuando nosotros mostramos este tipo de flujo y de cosas, entendemos que finalmente comprar o hacer una inversión inmobiliaria es un proceso que tiene demasiados pasos y demasiados puntos de fricción y que nosotros necesitamos empezar a simplificarlos y a llamarlos desde ahí. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, este es un caso más que con inversionistas, con una familia que está buscando comprar su primer apartamento. Y es, la familia toma la decisión, un día están sentados desayunando y dicen, ya es el momento, el arriendo está muy caro, nosotros necesitamos empezar a construir patrimonio, listo, empecemos a buscar apartamento. Y ahí empieza una búsqueda, que es una búsqueda que tiene un montón de pasos. Entonces, uno va y le pregunta a la hermana que acaba de comprar en tal parte, vení, ¿cómo te dio con el proyecto? ¿Cuándo te lo entregan? Tal cosa. Al amigo que le entregaron hace poquito, al que compró un apartamento usado y lo está remodelando, vení, ¿cómo hiciste? ¿Qué hiciste? Y esa es la recomendación básica. Entonces, de ahí van a salir un montón de recomendaciones. Comprar mi mismo proyecto que me ha ido súper bien, mira que hay una torre nueva, o cuidado, compras allá porque están súper demorados, o mejor comprate un apartamento ya usado y lo remodelás, que son mucho más amplios, y van a salir un montón de comentarios. Pero resulta que uno además va y busca en internet, porque uno hoy todo lo busca por internet, y eso pues es una claridad. Y en esa búsqueda por internet te van a aparecer chorrocientos mil proyectos, porque todos los proyectos tienen al menos una landing page y por lo menos tienen información. Pero también va a buscar en redes sociales, porque hoy le creemos más a las redes sociales, saber qué muestran del proyecto, si está bonito, si no está bonito, si se alinea, si no se alinea. Y el fin de semana salen a ver proyectos. Entonces, vamos a dar una vuelta del carro y vamos y entramos a salas de negocios y mira este se ve bonito y todo eso hace parte del proceso de búsqueda. Y una vez ellos pasan como eso, van a visitar los que más les gustan. Después de pasar por una sala de negocios y que en esa sala de negocios le entreguen el brochure, le muestren el plan de pagos, le hagan la cotización, le expliquen cómo se paga, le expliquen cuándo lo entrega y todo lo demás, rara vez, pero pasa obviamente que se firme desde ahí. Pero muchas veces lo que va a hacer es, listo, yo me llevo todos mis brochures, me llevo mis planes de pago y me voy a ir para la casa a hacer cuentas, a saber si efectivamente si es, me enamoré, me encanta, pero fue madre, no nos da para la cuota, o va y se lo muestra al papá, dice, papi, mira ese apartamento, el papá le dice, ojo con esa zona que de pronto tal cosa, o ojo con la inversión, mira que el crédito está muy alto, y uno empieza a revisar todo eso, a consultar todo eso, y puede pasar, o que yo diga, listo, perfecto, este me enamoré, voy para allá, o puede que me devuelva el paso uno y decir, ¿sabes qué? No, creo que ninguno, y voy a seguir buscando. Y resulta que una vez toman la decisión, ya empieza todo un proceso también, además de vinculación, que va a tener un montón de pasos. Entonces es cuando yo ya tomo la decisión, cuando inicio el proceso de vinculación, cuando ya pago la separación, por ejemplo, en los casos de proyectos sobre planos, cuando todo lo que tengo que esperar hasta que me lo entreguen, cuando me lo vayan a entregar y tengo que gestionar, por ejemplo, un crédito hipotecario y cuando me lo entregan. Son un montón de momentos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros desde una estrategia de marketing? Es empezar
a llenarnos, a entender qué vamos a hacer en cada uno de esos puntos y cómo vamos a estar presentes en cada uno de esos puntos, ¿cierto? Entonces ya uno empieza a decir, ok, acá te enamoro con esto, si yo sé que estás buscando, entonces yo ya puedo empezar a entender que visitaste mi página web y que me dejaste tus datos, entonces qué información te voy a empezar a mandar. Y no es bombardearlos con la misma información, no es mandarles el brochure 1000 veces. Es decir, si esa persona me está siguiendo en redes sociales, ¿qué le mando? ¿Qué le publico? ¿Dónde lo publico? Si esa persona visita mi sitio web y me deja sus datos, ¿cómo yo garantizo que lo contacte rápido? ¿O cómo le habilito? Y eso es mucho lo que nosotros hacemos en vecindario, acciones mucho más transaccionales que apunten a que ellos puedan gestionar de forma autónoma muchas cosas. Entonces, ¿cómo yo le permito que agende una cita a la sala de negocios? ¿Cómo le permito que cotice un inmueble? ¿Cómo empiezo a darle poder a ese usuario y a conectarme paso con paso? Y acá yo siempre uso este ejemplo para todo y es, estamos construyendo una relación. Y cuando uno está construyendo una relación comercial, es como si uno estuviera construyendo una relación social o amorosa. Si yo estoy conquistando a alguien, yo no llego y le caigo de entrada a decirle casémonos, sino que voy a tener otro proceso muy grande de conquistar y entonces cuando le llevo y como no me vuelvo el más intenso porque me va a decir que pereza este man tan intenso y me va a mandar para el carajo o cuando le mando chocolates, cuando le mando flores, cuando le invito a salir, cuando la presento donde mis papás y empiezan a hacer todo eso y lleven el símil a cómo están enamorando ustedes de sus clientes, cómo ese primer contacto es memorable, como si las personas encontraron un proyecto que ustedes representan, ustedes desde el primer momento le van a entregar la información oportuna, le van a entregar la información más relevante, le van a entregar como el mensajito que es, van a personalizar esos mensajes, traten de personalizar muchos esos mensajes porque nos pasa demasiado que es como un montón de mensajes genéricos y uno no sabe, pues esto sí es para mí o esto no es para mí, eso no es tan caro. Si ustedes tienen, por ejemplo, un portafolio de inversión, unos proyectos por inversión, probablemente ustedes tengan unos públicos que no son públicos de miles de personas, incluso a veces que ni siquiera de cientos de personas. Ustedes tienen su pool de clientes y ese pool de clientes ustedes saben quién es, dónde invirtió, cuándo invirtió, cuánta plata, qué le gusta, qué está buscando, empiecen a buscar. Es muy distinto si yo, por ejemplo, alguno de ustedes es mi asesor, yo soy inversionista en el sector inmobiliario y ustedes saben que a mí me gusta invertir en proyectos en ciudades que tengan, que estén muy conectados a zonas de negocios, porque lo que me gusta es renta para personas que están como por viajes de negocios y demás. Va a ser muy distinto si me llaman o me mandan un mensaje y me dicen, María, mira este proyecto que salió en Ciudad del Río, en Medellín, lo acaban de lanzar, está súper bueno, tiene estas tasas de retorno, vamos y lo conocemos. A que sí, saben que a mí no me interesa la renta en la playa, me llega una cadena de WhatsApp diciéndome que hay un nuevo proyecto en Cartagena, a la orilla del mar, que no sé qué, pues no me va a interesar. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos también a segmentar y a empezar a entender dónde es? Si yo, por ejemplo, acabo de hacer una inversión muy grande, probablemente no vaya a invertir muy rápido otra vez. Entonces, pues no me bombardees con información que lo único que va a decir es que jartera, me quieren embutir otro proyecto. Entonces, es poder entender todo eso y empezar de nuevo a nuestro cuadernito a marcar y a decir, listo, cuando mi cliente me deje sus datos, voy a hacer esto. Cuando un cliente me recomiende a otro cliente, voy a hacer esto. Le voy a mandar esto. Así voy a segmentar a mis clientes, así los voy a entender. Eso es lo que voy a hacer. Así los voy a conquistar. Entonces, por ejemplo, se acerca Navidad, ¿qué les voy yo a escribir de Navidad que tenga que ver con lo que estoy haciendo? Entonces, de Navidad les voy a mandar un planeador y entonces lo que voy a hacer es diseñar un planeador bonito, digital, impreso, lo que el presupuesto permita, en el que diga no son tus 10 deseos para el año nuevo, sino tus 10 inversiones soñadas para el 2024. Y va a ser pensado, va a estar coherente conmigo y al final le voy a decir, en enero conversamos para que hagamos este plan realidad y lo voy a dejar que se vaya para vacaciones tranquilo. ¿Qué voy a hacer cuando sepamos que en marzo, en febrero consignan cesantías? ¿Cómo lo voy a conectar? ¿Desde dónde lo voy a conectar? ¿Cómo voy a aprovechar de pronto ahora temas de primas? Y empezar a diseñar, ahí sí, a partir de este mapa, yo voy a mandar este mensaje, se lo voy a mandar por este canal, sé que si es una información muy puntual, se la mando por WhatsApp, sé que si es una información muy extensa, se la mando por correo, sé que tengo una comunidad en redes sociales y que se viene un proyecto muy interesante, entonces voy a diseñar unos mensajes para lanzar ese proyecto y lo vamos a empezar a hacer desde ahí.
Y ya para ir cerrando, que siento que he hablado un montón, y es, vamos a recapitular todo lo que llevamos hablando en este rato en 4 pasos que son como la clave de todo esto. Lo primero, más importante, triada de producto, construir la narrativa alrededor de tu proyecto. Para eso necesitamos listar atributos físicos, cómo está constituido el proyecto, cuántas habitaciones tiene, qué zonas comunes tiene, qué características, por ejemplo, en sostenibilidad tiene, dónde está ubicado, cómo es el acceso, todo eso. Atributos de valor, cuánto vale, cuánto son las cuotas, cuánto me tengo que endeudar, cuánto me va a retornar, es un producto pensado para inversiones, un producto pensado para primera vivienda, para qué es, cuáles son los atributos de valor. Atributos emocionales, cómo conecto yo mi historia de mi proyecto con la historia de mis usuarios. Y los atributos contextuales es cómo lo meto yo dentro de un contexto de lo que está viviendo esa persona. El segundo punto, conocer al cliente a profundidad. Gasten de la plática en esos tintos con esos clientes. Conversen con el cliente, entiendan qué es lo que está buscando, dónde lo está buscando, cómo le gusta que se comuniquen con él, qué lee, qué no lee, qué escucha, qué no escucha, quién es su referente, quién es su validador, a quién es la persona que le va a hacer caso, para que efectivamente ustedes puedan generar conexiones profundas. La tercera, construya su mapa de puntos de contacto. Empiecen a identificar cuáles son esos puntos de contacto y ustedes cómo lo van a hacer, cuáles son esos micromomentos de vida, cuáles son esas temporalidades en las que ustedes tienen que estar. Siempre piensen y cuál es ese mapa de puntos de contacto y sobre todo piensen en la relación comercial que ustedes van a tener con su cliente, bien sea un cliente de una vez que está comprando un apartamento para vivir o sea un cliente que usted va a tener toda la vida porque es un inversionista que está buscando vivir de renta de inmobiliaria. ¿Cuál, cómo se conecta usted con ese cliente a lo largo del tiempo, en la temporalidad que sea? Y lo cuarto es crear una estrategia multiformato y multicanal. Es que a mí me funciona muy bien WhatsApp y todo lo voy a hacer por WhatsApp. No, se vuelve usted cansón y lo que hace es que lo bloquean. O es que a mí el correo me funciona muy bien, todas unas tasas de apertura súper buenas, entonces todo por correo, no, lo van a dejar de leer. O es que yo solo creo en las acciones presenciales, entonces yo solo voy a hacer unos showrooms y ya, hasta ahí. O solo en publicidad exterior, o solo en texto, o solo en video, solo en... No, eso es, como les decía ahorita, es muy distinto cuando yo quiero conocer un proyecto a profundidad, lo que quiero es que me manden el recorrido virtual o cuando estoy loleando en internet y quiero una foto súper sexy por la que me voy a antojar desde apartamento, o va a ser muy distinto X cantidad de cosas. Entonces empiecen y quiten el miedo al multiformato. Otra cosa, uno puede hacer cosas bonitas sin tener que hacer grandes inversiones. Y ahí tenemos un aliado muy grande que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, hoy hay X cantidad de herramientas en Internet que nos permiten generar piezas gráficas, videos, consultores o asesores virtuales, un montón de cosas que podemos hacerlo desde la multicanalidad. Entonces, no va a ser tan caro, volvemos al mismo cuento, no tengo que contratar un batallón de personas, tengo que contratar o tener un equipo que incluso puedo liderar yo desde mi estrategia, después irlo creciendo y tampoco tengo que ir a gastar un montón de pesos de plata en pauta. Mi recomendación sobre las inversiones en pauta es invierta en pauta cuando usted tenga la estrategia clara, es decir, cuando esto ya todo esté resuelto, invierta. Y solo invierta cuando usted sienta que necesita crecer su base de clientes. Si usted tiene una base de clientes con la que está muy bien, concéntrese mucho en venderle a sus clientes. Y cuando la necesite crecer, no le apunte a la masividad. Es que un lead es muy costoso porque me vale 300.000 pesos, pero te va a comprar un apartamento de 2.000 millones de pesos que te va a bajar una comisión de, no sé, de 20, que son 300.000 pesos. Nada. Entonces, no caigamos en el error de, por ejemplo, hacer grandes campañas en Facebook que me traen miles y miles y miles de leads, pero son personas que están loleando, que es lo único que va a hacer es desgastar nuestro proceso comercial y llegar hasta allá. Entonces, esa es mi recomendación. Y ahorita les voy a compartir para que profundicen un poquito más y quienes sobre todo tengan proyectos inmobiliarios, estén en proceso de lanzar proyectos inmobiliarios, les voy a dejar un link a que descarguen una guía que nosotros tenemos muy completa de lanzamiento de proyectos exitosos, de lanzamiento de proyectos inmobiliarios exitosos,
que ya va a ser como mucho más de este contenido ampliado, que la pueden leer, que la pueden compartir. Y que van a encontrar mucho más de esto, también para enmarcarlo, sepan que todo esto que les acabo de contar hace parte de una metodología que nosotros desarrollamos en vecindario, que es la metodología House Selling, que es nuestra metodología de aceleración de venta de vivienda en el mundo y que tiene pues como varios capítulos. Este es el capítulo principalmente de atracción y desarrollo de usuarios, que es el capítulo de marketing, pero van a encontrar en esa guía también contenido muy interesante sobre desarrollo de oferta, cómo entender cuándo es un proyecto inmobiliario es ganador y demás, y del proceso de compra para acelerar el proceso de compra. Entonces, eso era lo que les quería contar el día de hoy. No sé qué preguntas tienen, que ya está la idea es como que podamos conversar, cómo les pareció. María, muchas gracias. Acá nos preguntaba Diego González que si este material, las diapositivas las compartíamos. Ahí aprovecho para responderle a Diego. La jornada está siendo grabada, la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube. Y María nos acaba de decir que nos va a compartir también un enlace en el que pueden descargar unas guías que ellos han creado. Yo quiero aprovechar, antes de que finalicemos y antes de cerrar, darle nuevamente el espacio a David que quiere recordarles una invitación. Entonces, David, adelante. Andrés, gracias. María, excelente, qué chévere todo lo que compartes. Y bueno, una vez más, les estoy extendiendo la invitación para un cóctel que estamos realizando el día 30 de noviembre a las 2 de la tarde en nuestras oficinas. Nosotros estamos ubicados en el Distrito de Negocios Milla de Oro, somos unos desarrolladores inmobiliarios en República Dominicana y Panamá y queremos crear alianzas y compartir con ustedes nuestros proyectos para que hagan parte de su portafolio. En el chat les voy a dejar el link de registro. Igualmente también Cristian Suaza, el encargado de comercial de La Lonja, queda con el contacto pues para cualquier inquietud que tengan respecto al cóctel. Y muchísimas gracias Andrés por el espacio. Muchas gracias, David. Por acá nos preguntaba, o es una pregunta más bien para María, que si realizan acompañamiento en el proceso de creación del plan de marketing de la empresa. Mira, nosotros más allá que del proceso comercial, del proceso de marketing puntual, tenemos algunos programas de acompañamiento para gestión como de estrategia comercial. Ahí les voy a dejar, les dejé el link de la charla y les voy a dejar también mi correo para quien tenga como dudas, pues ya como puntuales de qué es lo que hacemos en vecindario, cómo los podemos acompañar, cómo también nuestra tecnología, nosotros tenemos tecnología que les puede funcionar mucho, tanto a agentes inmobiliarios como a personas como David que ya tienen proyectos más grandes y que les puede ayudar a gestión de inventarios, gestión de cotizadores, agendadores y demás que les puede interesar. Entonces les dejo mi correo, es maria.rojas@vecindario.com, escríbanme y ya miramos cómo los podemos acompañar. O también tenemos una red de partners muy importante a nivel América Latina que ya desarrollan como cada uno de los puntos puntuales, entonces en marketing, en ventas y demás, y podemos también recomendarlos ahí. Perfecto. Por acá también nos decía Jairo que él considera que el tema de la empatía es fundamental en cualquier proceso de venta y el tema de contar historias, que era precisamente lo que nos mencionaba María, que en redes y en esas estrategias que creemos, lo que tenemos que hacer realmente es contar esas narrativas que le permitan al cliente conectar con nosotros. Y algo que decía María para cerrar, y creo que es como la reflexión a la que debemos llegar, no es solamente un tema de presupuesto. A veces nos cerramos pensando que si no tenemos un presupuesto, no podremos tener una buena campaña o una buena estrategia de marketing. Y acá vemos que realmente hay que hacer primero todo un proceso de conocimiento, tanto de nosotros como de esos clientes a los que queremos llegarles. Quiero aprovechar entonces para agradecerle a todos los que nos acompañaron hoy en esta jornada, agradecer especialmente a María por aceptar la invitación, por compartirnos todo este conocimiento. Ahí les dejo los contactos de vecindario y el enlace en el que pueden descargar las guías. Nada, decirles que tengan un muy feliz fin de semana y muchas gracias por acompañarnos hoy. Mil gracias a todos y que nos volvamos a encontrar. Claro que sí.